Bienvenida a esta exploración detallada. Hoy vamos a adentrarnos en la memoria de Javier Zamora, solito, usando como guía resúmenes y extractos clave de la obra. Tenemos frente a nosotros una historia central que la verdad impacta desde el inicio, la travesía de casi 5.000 kilómetros de un niño salvadoreño. 9 años tenía cuando viajó solo para reunirse con sus padres en Estados Unidos, allá por 1999. Exactamente. Y las fuentes que manejamos nos permiten ir, digamos, más allá de la ruta geográfica. Nos invitan a trazar el mapa emocional de ese viaje. Vamos a tocar temas cruciales que emergen de los textos: la memoria, cómo se construye y se lleva en el cuerpo; la identidad, constantemente amenazada y reformulada; Claro. la familia, tanto la que se anhela como la que se forja en el camino; y pues, la cruda, innegable realidad de lo que significa ser un niño migrante no acompañado. Nuestra misión hoy es justamente esa, destilar la esencia de esta experiencia tan particular como universal en ciertos aspectos. Queremos entender los desafíos, los miedos viscerales. Pero también esos momentos inesperados de conexión humana y la increíble resiliencia que resuenan en este relato. Así que si te parece, entremos de lleno. Comencemos donde todo inicia. El Salvador. Perfecto. Nos situamos en La Herradura, El Salvador, marzo de 1999. Javier tiene 9 años, vive con sus abuelos, abuelita Nelly y abuelo Chepe, y su tía Mali. La vida gira en torno a la espera de el viaje, esa promesa de reunirse con sus padres que ya llevan años en California. Las fuentes describen esa espera cargada de, pues, una mezcla de anhelo y normalidad infantil. Fíjate que es interesante cómo se maneja ese concepto de el viaje. Para Javier, al principio, parece tener un barniz casi de aventura, ¿no? Quizás influenciado por las películas que veía, como mencionan los resúmenes. Pero debajo de eso, late una añoranza muy profunda por sus padres. El prefacio del libro, citado en nuestras fuentes, lo dice de forma muy potente al referirse a cómo la ausencia materna puede dejar un agujero en el corazón. Sí. ¿Cómo se manifiesta esa ausencia en su día a día, según los textos? Pues se manifiesta de muchas formas. En la escuela, por ejemplo, no es algo raro. Muchos compañeros tienen padres ausentes. Pero para Javier es una constante. Sueña despierto con cosas como probar comida estadounidense, pero las fuentes también mencionan pesadillas recurrentes. No son solo sueños de monstruos, sino sueños que reflejan un miedo muy real a la separación definitiva. A que si crece sin ellos, los perderá para siempre. Es el miedo a que el tiempo y la distancia borren el vínculo, digamos. Y en medio de esa espera y esos miedos, aparece una figura clave, Don Dago. Según las fuentes, es el mismo coyote, término usado para quienes guían migrantes en estos cruces, a menudo de forma irregular, que ayudó a su madre a cruzar años antes. Esto parece sacar el viaje del terreno de la fantasía infantil y lo ancla en una realidad mucho más compleja y riesgosa, ¿no? Totalmente. La aparición de Don Dago introduce la mecánica real de la migración organizada, con sus peligros inherentes, y la emoción de Javier cuando finalmente le dicen la fecha de partida. Ese momento que recoge una fuente donde su tía le dice: «Está ocurriendo, finalmente está ocurriendo», se tiñe inevitablemente de algo más. No es solo alegría, es también el vértigo de dejar atrás todo lo conocido: su casa, sus abuelos, su mundo entero. Esa mezcla de emoción infantil y miedo latente lo acompaña al dejar El Salvador. Pero las fuentes indican que el primer tramo del viaje hacia Guatemala rápidamente empieza a desmantelar cualquier ilusión de aventura, ¿verdad? Así es. El viaje en autobús hacia Guatemala es una transición abrupta. Aunque inicialmente viaja con su abuelo Chepe, lo que le da una última sensación de seguridad, las reglas de Don Dago son estrictas desde el principio. Deben sentarse separados, no interactuar. Ya en el autobús, Javier observa a los otros miembros del grupo. Algunos, como un hombre llamado Marcelo, le generan desconfianza, una primera señal del peligro potencial que representan los extraños. Y ese choque con la realidad se intensifica. Los resúmenes mencionan detalles como su miedo a los baños públicos, que al parecer conecta con experiencias previas. ¿Cómo afecta el entorno desconocido de la frontera esa ansiedad? Se dispara.
Tecún Umán, en la frontera guatemalteca, se describe como un lugar caótico desconocido. La ansiedad de Javier se magnifica. El cruce fronterizo en sí puede ser un trámite, pero simbólicamente es cruzar un umbral hacia lo totalmente desconocido, sin las referencias habituales. Intenta conectar brevemente con otro niño, Alejandro, pero algo lo reprime, quizás el miedo o la instrucción de no llamar la atención. Y es en Guatemala donde ocurre una de las escenas más conmovedoras descritas en las fuentes, la despedida de su abuelo. El texto dice: «Me concentro en la mana marrón claro de abuelo agitando. Se convierte en una nube, un mármol, un punto blanco». Es una imagen visual potentísima de esa separación definitiva de su último anclaje familiar conocido. Desgarrador. Y esa imagen marca el inicio de sentirse verdaderamente solito. Ya en Ocós, Guatemala, aunque está con otros miembros del grupo, Patricia y su hija Carla, que se volverán importantes, las fuentes subrayan su sensación de aislamiento. Se siente invisible para los adultos, que están comprensiblemente absortos en sus propias tensiones, en descifrar el siguiente paso, en la incertidumbre constante. La dinámica del grupo es tensa, la comunicación mínima. Él es solo un niño en medio de preocupaciones de adultos. Y justo cuando la tensión parece máxima, los planes cambian drásticamente. Las fuentes hablan de un giro aterrador, la idea de cruzar a México por mar, no por tierra. Esto genera pánico. Circulan historias de peligros, de gente que ha muerto ahogada. La tensión entre los adultos, particularmente entre Marcelo y Don Dago, escala. ¿Cómo se describe ese viaje marítimo? Como una experiencia de caos y angustia total. Los resúmenes pintan un cuadro de hacinamiento, mareos constantes, vómitos, frío, falta de descanso. Javier, en medio de ese infierno, busca refugio en lo poco que tiene, los recuerdos de su familia, los rituales que le enseñó su abuelo, como invocar a su acadejo, una especie de espíritu protector del folclore salvadoreño. Es un intento desesperado por encontrar algo de control o consuelo. Y en medio de ese caos, las fuentes destacan conexiones fugaces pero significativas. Mencionan a un hombre llamado Chino que le ofrece algo de calor físico y calma, pero también relatan un momento de horror puro. Sí, un clímax brutal de esa travesía marítima. Un hombre, superado por el pánico, empieza a gritar sobre tiburones y en un acto de desesperación absoluta, salta por la borda al mar oscuro. Es una imagen terrible. Un testimonio crudo del nivel extremo de miedo y desesperanza que pueden alcanzar las personas en esas circunstancias límite. Híjole, una imagen que seguramente marca a Javier profundamente. La llegada a la costa mexicana, aunque caótica también, desembarcando en la arena, debe sentirse como un respiro, como haber sobrevivido a algo terrible. Pero los desafíos continúan casi de inmediato en Oaxaca, ¿cierto? Cierto, el respiro es mínimo. En Oaxaca son llevados a un edificio descrito como en mal estado. Las condiciones siguen siendo precarias. La sensación es de urgencia constante, de ser movidos como piezas. Les gritan, tú eres el siguiente, venga, venga. Y aquí entra en juego un nuevo coyote y nuevas reglas aún más estrictas. Reglas que tienen que ver con la identidad, ¿verdad? Deben parecer mexicanos, adoptar una identidad falsa. Y es aquí donde Patricia, la mujer que viaja con su hija Carla, empieza a jugar un rol más protector con Javier. Exacto. Este tema de la identidad forzada se vuelve central, y es algo que las fuentes exploran con detalle. Les dan papeles falsos que los declaran una familia mexicana. Tienen que actuar como tal. Imagina la tensión psicológica para un niño de 9 años, tener que negar quién es, de dónde viene, controlar su acento salvadoreño que podría delatarlos. ¿Y cómo se manifiesta esa tensión en la práctica? Pues se manifiesta en el miedo constante durante los encuentros con soldados mexicanos. Las fuentes describen un caché humillante en un autobús, interrogatorios selectivos a miembros del grupo, el miedo a ser descubierto, a que una palabra maldicha o un acento diferente los delate. Es una sombra permanente que pesa sobre todos, pero especialmente sobre Javier, que tiene que aprender a mentir para sobrevivir. Es una carga inmensa para un niño. Después de Oaxaca, las fuentes nos llevan a Acapulco. Aquí, el grupo, que ya se empieza a identificar como los 6, Patricia, Chele, Marcelo, Chino, Carla y Javier, tiene un tiempo de espera en un motel. Parece haber un pequeño respiro.
Incluso describen algo de emoción al ver la bahía. Y comparten sueños. Sí, es un momento interesante porque contrasta fuertemente con la precariedad constante. Las fuentes relatan cómo comparten sus aspiraciones para cuando lleguen a Estados Unidos. Marcelo quiere trabajar en construcción. Chino sueña con ser chef. Ah, mira. Carleile quiere conducir camiones. Patricia espera ser estilista. Son sueños concretos, de adultos buscando una vida mejor. ¿Y Javier? ¿Cuál es su sueño en ese momento? El de Javier es más inmediato, más infantil quizás, pero igual de profundo. Aprender a nadar y, por supuesto, el gran objetivo que lo mueve todo, ver a sus padres. Es en esta pausa, en esta convivencia forzada pero íntima, donde los lazos empiezan a fortalecerse de verdad, especialmente entre Javier, Patricia y Carla. Las fuentes recogen una frase reveladora de Javier. Soy un veteranito, me gusta eso. Muestra cómo empieza a internalizar esa madurez forzada casi como un escudo. Un veteranito de 9 años. Impresionante. El viaje sigue hacia el norte, Guadalajara, Sonora. El plan cambia. Ahora evitan Tijuana. Hay momentos de búsqueda de consuelo espiritual, como rezar en una catedral, pero también más tensión. Intentos fallidos de llamar a familiares en Estados Unidos para pedir la famosa lana, ¿no? Choques culturales con la comida o el lenguaje. Javier se repite a sí mismo, soy tapatío, intentando aferrarse a esa identidad falsa. Y la tensión física regresa con los puntos de control. En uno, Marcelo es detenido brevemente por soldados. Aunque regresa, el susto colectivo es enorme. Finalmente, llegan a Nogales, en la frontera con Arizona. Ahí, se les informa que cambiarán de guías. Serán entregados a los polleros, otro término para quienes se especializan en el cruce mismo de la frontera hacia el gabacho, como empiezan a llamar a Estados Unidos. Y aquí entramos en lo que las fuentes describen como la fase más peligrosa, el cruce del desierto. El capítulo 7 detalla ese primer intento serio. Salen de noche, aprendiendo las reglas de supervivencia del desierto, caminar en silencio absoluto, esconderse al menor ruido, evitar a la migra, el término coloquial y temido para la patrulla fronteriza estadounidense. Les dicen, tenemos que ser como el correcaminos. Tienen que ser rápidos, sigilosos, casi invisibles. Enfrentan obstáculos físicos como cercas de alambre de púas, pero a pesar de todo el esfuerzo, la cautela, la preparación, este primer intento fracasa. Son aprendidos por la migra. ¿Cómo describen las fuentes esa experiencia de la detención? Como algo crudo y humillante. Rejas de metal, el proceso de ser fichados como si fueran criminales, la incertidumbre total sobre qué pasará después. Es un golpe devastador para las esperanzas del grupo. Para Javier es especialmente duro. Lidia con una sensación de pérdida de haber fallado a sus padres. Pero lo increíble, y aquí se ve esa resiliencia de la que hablábamos, es que no se rinden. El capítulo 8 narra un segundo intento, con un nuevo pollero apodado Cocolizo. Este viaje es aún más arduo, por montañas áridas. Esperan en una casa en ruinas antes de volver a internarse en el desierto. ¿Cómo afecta este segundo intento al grupo? Parece solidificarlo aún más. La adversidad compartida los une. Chino y Patricia, a pesar de todo, intentan mantener el ánimo con humor negro, con pequeños gestos de cuidado. Las fuentes dejan claro que, para Javier, ellos tres, Chino, Patricia y Carla, ya no son solo compañeros de viaje. Se han convertido en su familia sustituta en medio del caos. Sin embargo, este segundo intento también se frustra. Vuelven a encontrarse con la patrulla fronteriza. Aunque aquí las fuentes sugieren un matiz diferente, ¿verdad? Mencionan a un agente, un tal señor González. Sí, es un encuentro curioso según se describe. Este agente parece mostrar una compasión inesperada. Hace preguntas sobre su bienestar, si necesitan agua, incluso parece ofrecer ayuda. Es un momento de confusión para Javier que piensa, ¿un ángel? ¿Tal vez? ¿No entiendo? Contradice la imagen temida de la migra, añadiendo otra capa de complejidad a la experiencia. Aferrándose a la esperanza. La tercera es la vencida. Nuevos polleros, liderados por uno llamado Ramón. Esperan confinados en otra casa cerca de la frontera. La tensión aumenta porque deben esperar a otro grupo. Pero hay pequeños momentos de consuelo, como compartir comidas sencillas, arroz, frijoles, tortillas recién hechas que prepara Patricia. Ramón intenta tranquilizar a Javier. Estás en buenas manos, morrito. Aquí se subraya de nuevo y con mucha fuerza ese vínculo formado, esa segunda familia.
Javier siente un miedo intenso a separarse de ellos. Las fuentes describen cómo Patricia considera abandonar los intentos, y eso aterroriza a Javier. Hay una escena muy gráfica y simbólica donde, durante una noche fría en el desierto, los cuatro se acurrucan juntos para darse calor. Es una imagen de interdependencia total, física y emocional. Javier piensa explícitamente: no quiero separarme de mi segunda familia. Esa dependencia emocional es tan fuerte como la necesidad física de llegar. Finalmente, tras otra travesía nocturna, descrita como extremadamente tensa y peligrosa, a través del desierto de Sonora y Arizona, lo logran. Javier llega a Tucson. Sí, el momento culminante del viaje físico. 9 semanas y casi 5,000 kilómetros después. El reencuentro con sus padres, esa imagen que lo había sostenido durante todo el trayecto. Es el final de la odisea física, pero, como bien señalan las fuentes, la historia no termina ahí. Exacto. Las reflexiones posteriores, tanto al final del relato principal como, de forma muy explícita en los agradecimientos que citan nuestras fuentes, dejan claro que las secuelas y las conexiones perduran. Hay un anhelo constante por saber qué fue de Chino, Patricia y Carla. Los agradecimientos son increíblemente reveladores en este sentido. Zamora les dedica palabras muy directas y emotivas. Y a Chino, Patricia y Carla, donde quiera que estén, les debo mi vida. Los llevo conmigo, siempre. Es un reconocimiento profundo de esa familia forjada en la adversidad. También agradece a su familia biológica, pidiendo perdón si el libro les causa dolor, lo que sugiere el peso de revivir y compartir estas memorias. Y reconoce a mentores, amigos y, de forma muy significativa, a su terapeuta, Wendy Carolina Franco, Ph.D., con un «gracias por ayudarme a sacarla a la luz la historia». También a figuras comunitarias que trabajan con trauma compartido, como Dora Rodríguez. ¿Qué nos dice esto sobre el proceso posterior al viaje? Nos conecta directamente con esa idea recurrente en las fuentes sobre la memoria inscrita en el cuerpo. El prefacio cita a Katie Cannon. Nuestros cuerpos son los textos que llevan las memorias. Recordar no es menos que una reencarnación. La escritura de Solito, entonces, no es solo un acto de recordar, sino parte integral de un proceso de sanación, de reencarnar esas experiencias para poder procesarlas. Y este proceso, como deja claro Zamora, no es solitario, requiere apoyo terapéutico y comunitario. Es un testimonio del poder de la narración para confrontar y elaborar el trauma. Sin duda alguna. Esta exploración de Solito, guiada por los resúmenes y extractos, nos deja una imagen imborrable de la capacidad de resiliencia de un niño frente a una adversidad que, pues, cuesta trabajo imaginar. Es un testimonio brutalmente honesto sobre la búsqueda de seguridad, de familia, de pertenencia. Y lo que resuena con fuerza, más allá del relato del viaje físico, es la huella indeleble de esas relaciones humanas forjadas en las circunstancias más extremas. La dinámica de esa segunda familia improvisada es absolutamente central a la experiencia narrada. Y por supuesto nos confronta con el complejo, largo y a menudo silencioso proceso de intentar sanar un trauma tan profundo como el de emigrar solo siendo apenas un niño. La dedicatoria final a Chino, Patricia y Carla vibra con gratitud, pero también con el dolor de la pérdida y la incertidumbre. Totalmente de acuerdo. Y nos deja quizás con una pregunta flotando, una que va más allá de los detalles del viaje en sí. ¿Cómo una experiencia de esta magnitud transforma la identidad de una persona de manera permanente? ¿Qué implica reconstruir la vida, la confianza en el mundo y en los demás, después de haber estado tan radicalmente solito, en medio de tanto peligro y abandono? Es una reflexión que invita a mirar más allá de las páginas, hacia las vidas que continúan después del punto final del relato. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de las memorias de Javier Zamora.